Bueno, atención porque ya se lo dijimos que el jueves es cuando se preveía la llegada de las lluvias de verdad y ya están aquí, hay alertas amarillas, naranjas, etcétera, y salvo en Ceuta, Melilla y las Canarias, es decir, lo más vulnerable estratégicamente que tiene España. Javier, buenos días. Muy buenos días. El eje Baleares, Estrecho Canarias, siempre ha sido el eje de defensa de España. Uno de los ejes principales. Es el único donde no llueve hoy. Porque además ni siquiera en Baleares es seguro que llueva, ya ha llovido bastante estos días. Las temperaturas bajan. Hoy tenemos 18 de máxima en Madrid ya. La máxima en Valencia todavía 30 grados, bajará mañana. Y la mínima en Ávila 7 grados. Bueno, Deutsche Bank tiene noticias. Una información, Federico, muy útil para aquellas comunidades de vecinos que tienen que rehabilitar su edificio. Con Deutsche Bank y su préstamo Huella Cero de Avanza Credit pueden acceder a la financiación que necesitan sin cambiar de banco, que esto es muy importante, contando con expertos con más de 25 años de experiencia y aprovechando además las ayudas de los fondos europeos Next Generation para ahorrar en esa rehabilitación. Tienen toda la información en avanzacredit.es. Bueno, el problema de la inseguridad en toda Europa va ligado a la inmigración ilegal. Lo comentábamos con Mauricio Rojas, que es diputado en el Parlamento de Suecia. Lo estamos viviendo en toda Europa sin excepción. Pero hay partidos que se empeñan en decir que la inmigración es buena, que nos enriquece. ¿Cómo que nos enriquece? Depende. Desde luego la ilegal no te enriquece nunca. La legal, si está controlada, sí. La ilegal no. Pero aquí nos hemos metido en ese bucle estúpido, sobre todo se metió Europa, y además el faro de esa estupidez fue Suecia. Y en estos momentos, pues Suecia es un país sin ley, como Holanda y como Bélgica. Porque con la inmigración ilegal llega el tráfico de drogas que encuentran los ilegales la mano de obra barata que necesitan para sus crímenes. Y esto está pasando en España, porque en España estamos viviendo una oleada de inmigrantes ilegales, sobre todo por la parte de Canarias, pero que afectan a un problema global de Occidente. Occidente ha perdido el control de sus calles, ha perdido el control de su seguridad, en general, hasta en Estados Unidos. Ayer me contaba Alaska, Dani, una cosa que me dejó estupefacto. Yo he vivido ahí un año, en fin. En CBS, que es uno de los, pues como Walmart, estos populares, los anaqueles están vacíos, como en Venezuela. Solo se ven a partir de $3, los que están en vitrinas que se cierran con llave. Y si quieres comprar un bolígrafo de recuerdo de Nueva York, tienes que decirle que te abran la tribuna. Los anaqueles vacíos en Estados Unidos, paraíso del comercio, en Nueva York. Bueno, eso es lo que está pasando en Occidente. Si se admite la ilegalidad, se acabó, pero se acabó. En España vamos al golpe de Estado porque Pumpido es el primer ilegal de España. Es más, es un ocupa. Empezó siendo legal, presidente, y ahora es un ocupa del Constitucional. Pero vamos a comentar todo lo que pasa a partir de lo de Oriente Medio, que es una situación especialmente siniestra, que por supuesto en España, como tenemos un gobierno con los criminales mandando, con Otegi, con los golpistas, etcétera, los terroristas mandan en el gobierno de España. No es que estén, es que mandan. Bueno, el panorama es siniestro. Sí, la situación en Oriente Medio, los atentados en Europa y la masiva llegada de inmigrantes a Canarias obliga a España a reforzar la seguridad contra el yihadismo. A día de hoy las autoridades tienen bajo vigilancia a 300 integristas, comúnmente conocidos como lobos solitarios. Cataluña es la zona cero de la amenaza islamista en España. Este domingo, un marroquí bajo el radar de Francia por su radicalización atacó a varias personas con un machete. Los Mossos, tras su detención, lo catalogaron como un perturbado. Los terroristas utilizan también la inmigración para camuflarse. Desde 2020 lo han hecho cerca de 20 terroristas. Hace unos días la Audiencia Nacional condenó a una célula yihadista integrada por 3 ilegales que entraron en Patera por Almería. Además, según la prensa italiana, el terrorista que atacó en Bruselas hace tan solo unos días entró por Lampedusa en 2011. En lo que va de año, solo a Canarias han llegado 25.000 ilegales. Bueno, recuerden que es que Bélgica, que es el paraíso del delito, y además se distingue por proteger etarras, golpistas, todo delincuente contra España les gusta. Lo han protegido siempre, son así. Debe ser una venganza por Fabiola, no lo entiendo.
Bueno, sí lo entiendo, Bélgica no es un país, Bélgica es un desastre. Tiene 3 piezas que no se ensamblan de ninguna manera, unos que hablan una cosa y prohíben la otra, otros que hablan otra cosa y prohíben la una, y luego Bruselas, que es donde está todo mezclado y mandan los gángsters. Lo mismo que está sucediendo en Holanda, lo comentábamos ayer, la princesa Amalia, heredera del trono, no puede ir a la universidad porque la matan. Tiene que recibir clases en palacio. Solo se siente libre cuando viene a España. Pero es que en Suecia, que es donde empezó todo, y hace más de 20 años, con todos bienvenidos, lo que decía, ¿te acuerdas, Pepe Bono? Vení, estamos con los brazos abiertos. ¿Los brazos abiertos? Los brazos abiertos para quitarte la cartera. Bueno, en Suecia hay 60 zonas, barrios enteros, donde está la Sharia ya impuesta, y donde no entran más que los gángsters desde hace 20 años. El 70% de los policías quiere dejar la policía. El primer ministro, que acaban de ganar las elecciones, ha dicho que tiene que sacar el ejército a la calle para reforzar la policía. Javier Arias, porque que es nuestro experto en interior. Buenos días. Muy buenos días. Hablabas de Suecia, sí. Y hoy mismo, esta mañana, el periódico Expressen, que es uno de los principales de Suecia, viene con una investigación propia que dice que tienen detectados 83 retornados, es decir, gente que estuvo combatiendo con el ISIS o con Al-Nusra en Siria o en Irak, que actualmente, una vez han regresado a Suecia, están trabajando con niños o con adolescentes. Lógico. Bueno, como hay zonas donde no hay policía, lo más fácil del mundo es coges a un niño, pero de 14 años, le metes en la cabeza el Corán y que es invulnerable, porque además cuando mate va al cielo, y el niño mañana está como los niños de la guerra, que con 13 años totalmente drogados van y matan a la gente. Pues totalmente. Bueno, la verdad es que, y tenemos también como invitado a Luis de la Corte Ibáñez, que es un profesor de la Autónoma de Madrid, especializado en seguridad también nacional e internacional. Tiene entre sus libros una historia de la yihad, de los orígenes al fin del primer emirato talibano, terrorismo, causas, efectos y tendencias. Hay que decir que esto del terrorismo en España no es simplemente islámico, en algunos sitios de Europa sí. En España el terrorismo es separatista, lo es desde hace un siglo, lo es desde los anarquistas, es comunista o separatista, y hoy mismo hay una entrevista en el diario El Mundo que les aconsejo, dentro de esa serie extraordinaria que está sacando Leire Iglesias sobre un criminal llamado Otegi, que es el hombre de confianza, el apoyo fundamental del presidente del gobierno. Otegi, un asesino. Hoy salen los hijos de una víctima que murió porque lo mandó matar Otegi. Se han librado porque los jueces no lo han hecho, porque no se ha hecho su trabajo, porque los políticos han mediado. Pero claro, cuando se ven espectáculos, aunque algunos no los quieran ver, como los de la masacre de niños, el secuestro de niñas, las violaciones masivas en Israel, bueno, entonces hay que plantearse si estamos ante un salto, no sé si cualitativo, pero cuantitativo. Don Luis, muy buenos días. Buenos días. ¿Está cambiando algo en lo que estamos viendo en Israel o simplemente han hecho una apuesta, digamos, de ir con toda la fuerza para impedir el reconocimiento de Israel, que parece ser la última intención de este movimiento iraní? Bueno, lo que ha cambiado es que la acción de Hamás ha supuesto un punto de inflexión. No tiene precedentes, rompe la pauta de una cierta limitación, tanto en términos de capacidad como de intención. Ha sido una masacre brutal y el mayor intento de provocar a Israel. ¿Y cómo ve el hecho de que llegue Biden y lo primero que les diga es que no compartan la rabia de Estados Unidos? Da la impresión de que aún no han avanzado y ya les quieren frenar, como diciendo, os apoyamos, pero siempre que no hagáis nada o que hagáis poquito, ¿no? Digo, da esa impresión porque además hace 2 meses o 3 estaba Blinken en Teherán firmando un acuerdo económico a cambio de rehenes. Sí. Bueno, yo creo que la comparación que ha hecho el presidente Biden con la experiencia tras el 11S no es correcta del todo. Sí creo que tiene sentido
dar una indicación a Israel de que la operación tiene que ser quirúrgica y que el incremento de bajas civiles que se están produciendo ya, va en detrimento de Israel, de la imagen, de la percepción internacional, ¿no? Creo que se trata intenta curarse un poco en salud respecto a las posibles consecuencias de la operación terrestre. Pero es una curarse en salud electoral suya. Ayer asaltaron el Capitolio los defensores de Hamas y, por supuesto, no he visto ningún editorial criticando. Si son los de Trump, es un golpe de Estado. Si son la extrema izquierda demócrata, entonces ahí es que están muy, muy molestos. Pero cuando se puede hacer una guerra, unos con periodistas y otros sin ellos, porque Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, no perdió ni una sola batalla, porque había reporteros de televisión norteamericanos y no había ningún reportero de televisión del Vietcong. Sí. La información no está siendo simétrica, sino que es una información, bueno, lo vimos el otro día con la noticia del ataque al hospital, se dio por buena inmediatamente la versión de Hamas, y posteriormente las autoridades israelíes dieron pruebas más que suficientes de que no había sido la responsable del ataque. Bueno, es parte de la guerra de la información en la que, por desgracia, Hamas tiene ventaja. Bueno, además tiene el respaldo de Putin, que en esto es experto. Esa noticia sigue colgada en YouTube en la mayoría de los canales de información españoles. O sea, esa noticia que ya se ha demostrado que es falsa, siguen defendiéndola, y los partidos políticos igual. Sí, en este caso seguirán haciéndolo. La experiencia dice que son muy contumaces. En este caso tenemos la experiencia de saber que buena parte de los medios de comunicación españoles, digamos, tienen querencia hacia la parte palestina, confunden en muchos casos lo que es la ciudadanía media palestina con lo que son determinados grupos terroristas, y creo que también tienen un poco de antisemitismo dentro de ellos. Que es el antisemitismo de la izquierda de toda la vida, que en los 60 se eclipsó, porque como los kibbutz era una cosa socialista y el sionismo fue un movimiento socialdemócrata, pues parecía que era progre Israel. Pero llevan 20 años adoctrinando, desde que se hace el libro de Carlos del Islam combatiente y esa mezcla, y se convierte Garodí al islamismo, el comunista, el más teórico francés del comunismo más importante, se hace islamista. Bueno, básicamente por la poligamia. Lo digo porque tenía 2 queridas en Córdoba, creo. Pero ahí hay un fenómeno, y es que se ha ido sembrando este antisemitismo moderno. Pobres palestinos ni saben qué es Palestina, ni saben cuántos viven, ni cómo viven, ni lo que es la dictadura jamás, pero les da igual. Hay un malo al que culpar, que es la historia del antisemitismo de siempre. Hay una cuestión, Luis, que a mí me plantea una duda. ¿Qué va a pasar con este movimiento, el llamado Plan Abraham, que era el de Estados Unidos, el que pone en marcha Trump con éxito en Marruecos? Bueno, España entrega el Sahara dentro de esa estrategia a los países que reconocen Israel, y que estaba a punto de hacer ya Arabia Saudí, que es la cabeza del Islam mayoritario, que es el sunita. El Islam minoritario, que es el chiita, pero es Irán, con todo el poder que tiene, y sus milicias terroristas, sea Hamas, sea Hezbollah, etcétera, parece que lo ha frenado. ¿Ese movimiento se va a mantener o realmente se va a frenar por bastante tiempo? Bueno, la verdad es que hacer predicciones sobre esto es muy complicado. Vamos a ver, yo creo que la mayoría de los estados árabes que se habían apuntado a esa estrategia de la línea de los acuerdos de Abraham, siguen teniendo un interés muy claro en mantenerse ahí, pero a su vez temen la reacción popular que puedan recibir si no apoyan en términos públicos a los palestinos, o en realidad a Hamas, no a los palestinos. Temen la reacción popular. Entonces tienen un papel complicado. Yo creo que van a hacer todo lo posible
pero fuera de los focos, para mantener la posibilidad de continuar más adelante con ese proyecto. Porque ir atrás es llevar atrás a la situación de todos esos países. No hay ninguna opción de progreso fuera de los intentos de normalizar las relaciones con Israel. Pero ya digo que ahí la baza más complicada para estos estados árabes es que eso no genere una reacción contraria en la población, que de hecho ya tiene muchas razones para criticar a sus gobiernos, ¿no? Estaríamos hablando de un parón técnico, ¿no? Sí. Digamos, en las relaciones entre estos países árabes e Israel. Bueno, eso es lo que yo creo que los gobernantes quieren, que sea solo un parón técnico. Veremos a ver cuál es la evolución del conflicto en los próximos días, en las próximas semanas, qué impacto tiene en términos humanitarios, porque eso va a determinar el margen de acción de los estados. Y ya digo, todo lo que hagan tendrá que ser a nivel diplomático y sin declaraciones en los medios, etcétera. Sin que se note y que no se vea, ¿no? A espaldas de su propia población. Bueno, hay otra cuestión. Antes comentábamos el caso de los yihadistas que han sido juzgados ya en la Audiencia Nacional y que llegaron en patera. Estamos viendo ahora la llegada masiva, más que nunca, de inmigrantes ilegales a Canarias. Por cierto, sin que España haga absolutamente nada. Tenemos 3.000 efectivos de nuestro ejército en distintas misiones del mundo y no tenemos a ninguno en Canarias. Tenemos Guardia Civil en distintos lugares, no hay en Canarias. Acaban de hacer una media comandancia. Hay los instrumentos técnicos para detectar los cayucos, están por desempolvar en un despacho. Sí, exactamente, el CIBEX. El CIBEX, es decir, que es el sistema de control de nuestras aguas territoriales y que en algunos... Que solo dio Rajoy, lo entregó Rajoy y sigue sin desempolvar. Sigue en Canarias, en el caso de Canarias, en uno de sus sistemas CIBEX, sigue absolutamente metido en las cajas en las que llegó en su momento. ¿Crees, Luis, que como se están produciendo fenómenos con todas las guerras en torno al Sahel y en general las guerras internas casi endémicas de África, de la África poscolonial, que pasados 10-12 años pues ha entrado en una especie de guerrismo permanente? ¿Pero crees que eso al final va a afectar, como no nos planteemos en serio, hacer una política de contención en Canarias? Es decir, que todo va a ser Lampedusa, porque también Lampedusa es un origen de terrorista del último asesino, por ejemplo. Bueno, a ver, la relación con la inmigración es bastante compleja. En primer lugar, como dices, cada foco de inestabilidad es un alimento del proceso de movilización que genera estas corrientes de inmigración legal e ilegal, pero fundamentalmente ilegal. Eso genera varios problemas y el riesgo de filtración de elementos terroristas es uno de ellos. No es el principal, porque aunque tú has mencionado con buen criterio los datos de algunos individuos que en los últimos tiempos en distintos países europeos se han visto implicados en acciones terroristas y que habían entrado en Europa por vía ilegal, el número en conjunto de individuos que se han radicalizado y han intentado atentar en Europa o que lo han conseguido es mayoritariamente de personas que ya estaban residiendo en Europa. Ahora, que habían nacido, incluso en Europa. Que habían nacido. Ahora, lo que sí es verdad es que si hace 4 o 5 años podíamos decir no hay ninguna relación con los flujos de inmigración ilegal, porque prácticamente no había ningún caso de individuos que hubieran llegado y ya vinieran además con la intención de atentar. Hoy ya no podemos hablar negar eso con tanta contundencia. Es una posibilidad. La inmensa mayoría de los inmigrantes que llegan por vía irregular no se van a radicalizar en ese sentido, pero dentro de esa minoría el terrorismo siempre es una cuestión
de pequeños números. Unas pocas personas, incluso una sola, puede, como hemos visto lamentablemente en estos últimos años muchas veces, puede generar una tragedia. Y por tanto cualquier vía de entrada de personas ya radicalizadas aumenta en cierta medida el riesgo respecto a un problema cuya vertiente fundamental luego es humanitaria y también tiene que ver con la alimentación del crimen organizado, que potencia todo este tipo de flujos. Bueno, hay una cuestión, Javier. Yo recuerdo que hace como 6 o 7 años hubo un informe del Senado norteamericano sobre el peligro yihadista en toda Europa. Y el informe decía que el sitio más peligroso que Bélgica era Cataluña. Es decir, que el sitio donde la base pakistaní extremadamente radical era el que potencialmente tenía más peligro de toda Europa, era Cataluña. Fue antes del atentado de las Ramblas, conste. Y hablamos de Vic, donde nació Balmes. O sea, ya más Cataluña católica incluso imposible. Antes del propio atentado en Cataluña, o sea, en las Ramblas y en Salou, el número de detenciones españolas de yihadismos en operaciones policiales estaba absolutamente centrado en Cataluña. Es decir, Cataluña en las últimas décadas se ha situado más o menos como el avispero del yihadismo en España. E incluso tenemos existe una radiografía de cómo es el yihadista medio que es arrestado en España. Sabemos que en 45% son marroquíes que están asentados ya en España y que se radicalizan más o menos o en sus mezquitas de referencia o mayoritariamente a través de Internet. También sabemos que hay un 30% de españoles. Pero ojo, en este 30% de españoles, que así suena, hay una ligera trampa. Porque son absolutamente mayoritarios la segunda generación de ciudadanos, sobre todo marroquíes, en menor medida argelinos, pero son segundas generaciones que no sabemos asimilar dentro de la cultura española, que no son capaces de asimilarse en la cultura española por cuestiones personales o familiares. No, que no quieren, que es que hay una cuestión de fondo que es que no quieren. O sea, yo he visto en Manchester a las 3 de la tarde, que se hace de noche allí, no me extraña que Manchester City en cuanto quiten los millones y la segunda, pero es que en Manchester, una tercera o cuarta ciudad de Gran Bretaña, a las 3 de la tarde parece que estás, no sé, elige la ciudad de Pakistán que quieras. Y además, pero grupos de tipos y tal, barbados, etcétera, llamando putas a las inglesas que van en minifalda. Es decir, el nivel de desprecio por Occidente. Esta gente, y esos jóvenes a lo mejor han nacido ya en Manchester, pero se han creado, con esto del multiculturalismo, se han creado guetos, porque como todas las culturas son iguales, ya no hay que asimilar nada. Claro, cuando se habla de asimilación, se olvida que la teoría multiculturalista es que no hay que asimilar nada, que cada uno vale lo mismo que el otro, y por lo tanto los países, hasta Italia, que era el más así, han renunciado a integrar esa gente y hacerlo pasar por la escuela y por una serie de comportamientos, digamos, de su nueva sociedad. No hay nueva sociedad, se crean guetos cada vez más grandes que desprecian a los que les acogen. Y eso culturalmente, Luis, yo creo que es el gran problema, por lo menos para Europa, ¿no? Hombre, evidentemente, si hay un segmento de población que no asume los mínimos morales que rigen en la sociedad, que está en contra de principios constitucionales, por ponerlo en términos más específicos, pues es una fuente de problemas. Es un riesgo genera riesgos de radicalización y casos de radicalización y problemas de convivencia y de gestión de la vida social en términos más generales. Hay una cuestión de fondo, que es que no es lo mismo ideas políticas que religiosas. Claro, con la religión tienes la salvación al alcance de tu mano. Con la política puedes ganar o perder el poder. Son cosas bastante... Y a veces solo las elecciones, lo cual es una cosa muy distinta. Y esa diferencia también pues actúa en contra de las democracias. Sí, es evidente, ¿no? Y bueno, las manifestaciones en distintos países europeos están ahí. De hecho, creo que en España estamos
muchísimo mejor que en otros países. Tú has mencionado el Reino Unido, podríamos mencionar Francia, sí. Se ha mencionado antes el caso de Suecia, Alemania, Bélgica, Alemania. Es decir, hay problemas en relación a la gestión de la transformación o la evolución de las sociedades, en parte como consecuencia de la recepción de flujos de inmigración, no solo ilegal, sino también legal. Las sociedades se están transformando y la gestión de la multiculturalidad hay que tomársela en serio. Y durante bastante tiempo se ha pensado que eso se iba a normalizar o a regular de manera espontánea. Eso no tiene por qué ser así, y de hecho no ha sido así. Es verdad que ese buenismo de no, pero esto en unos años se arregla, ha empeorado. La relación de los que venían, por ejemplo, de Argelia, musulmanes, con Francia, era infinitamente mejor que la de sus hijos, y no digamos que sus nietos. Sí, ha ido muy a peor. Tenemos incluso imágenes de entrevistas que se han hecho en institutos o en colegios franceses, donde hijos de inmigrantes, o sea, ya nacidos en Francia, no se reconocen como franceses. Bueno, silban el himno nacional. Sino como claro, gente del país de origen de sus padres. Sí, señor. Entonces, no solo no se sientan franceses, sino que niegan Francia ni han y la estado, cultura francesa. donde ese país de origen que ni conocen. Pero es así, estado, sí. Eso es así. Hay una película, La Haine, o sea, el odio, se escribe Haine, que es impresionante porque tú ves el caldo de cultivo. Dice, bueno, a lo mejor, como decía Luis, son unos pocos, pero es que unos pocos te hacen una masacre como el Bataclan. O sea, es que entre 5 o 10 te organizan, bueno, una cosa tremenda con tal de que les des medios para matar, ¿no? Sí, vamos a ver, creo que hay una cosa que hay que destacar. Lo primero que pensamos es en lo que nos llama la atención. Lo que nos llama la atención es lo que preocupa. Voy a explicarlo con un ejemplo muy concreto. Todos recordarán los atentados que se produjeron en París en enero de 2015, cuando dos individuos, los hermanos Kouachi, asaltaron la sede del semanario satírico Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, sí. Bueno, después de masacrar a las personas que estaban en la redacción, salieron y se enfrentaron con un policía y le asesinaron en la calle. Todos hemos podido ver las imágenes. Bueno, ese policía estaba jugándose la vida para defender a Francia y también era musulmán. Claro. Es decir, y eso llamó menos la atención. Es decir, hay muchos musulmanes, bastante más, que asumen en términos generales los valores que reflejan, digamos, el espíritu de convivencia de los países. Pero estas minorías radicalizadas captan nuestra atención y pueden sugerir una idea excesivamente generalizada del problema, que es un problema real, que existe y que, como hemos dicho, va a más. Pues muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. Efectivamente, este es un problema, es el problema. Lo vio Oriana Fallaci hace un cuarto de siglo con Eurabia, cuando acuñó el concepto de Eurabia. Y lo vio el día en que había unos musulmanes orinando en la Catedral de Milán. Y dijo, bueno, esto es culpa nuestra. Es decir, ellos serán unos guarros, pero la culpa es nuestra, porque antiguamente eso no pasaba, no se hacía, y nosotros no lo hacemos en las mezquitas. Ahí hay un problema cultural muy de fondo que viene de muy lejos y que es muy complejo, pero es el problema del futuro, sin duda. Y es un problema que los políticos durante décadas no han querido tratar. Y siguen sin querer tratar. Bueno, en todo caso, muchas gracias, Luis de la Corte, por estar con nosotros y por poner pues este punto de complejidad que tiene el asunto. Porque es verdad que sin liderazgo, la mayor parte de los musulmanes, por ejemplo los de Melilla, están con España y están con la Constitución. Pero es que con un 10% es suficiente para volar cualquier tipo de, digamos, de conciencia de unidad, ¿no?
Eso es así. Si me permites, Sí. los de Melilla y los de Ceuta, que es mi ciudad natal. Además. Bueno, es que en Ceuta, además, bueno, donde nació Migueli, por cierto, defensa Sí. central de la selección española. Y Pirri. Bueno, y el novio de Ayuso. O sea, que esto se va actualizando, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Luis, muchas gracias, Javier. Un placer. Bueno, vamos a pasar a esto. Y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, Maite Rico colgaba en un tuit una foto de Lola Delgado con la leyenda: la Fiscalía insiste en que se investigue por torturas a la policía franquista. Y añade ella con un puntito de malicia: a ver si el novio hace business. Oye, el novio que no se casa, ¿eh? Se No, ha no. casado hasta Íñigo Nieva, pero a Garzón no se casa. Pero Garzón es renuente, resistente y resiliente. ¿No será por lo mismo que no se divorcia Urdanga y Cristina? Porque hay dinero por ahí. Piensa mal. Y el caso de Garzón, casi seguro que acertará. Acertarás. Sí. Pues sí. Bueno, Pastrana escribía: si Belarra dice que Israel es un estado genocida y que ella habla en nombre del gobierno, es absurdo que el PSOE insista en que habla a título personal. O Sánchez cesa a Ione Belarra, o el PSOE asume las palabras de Belarra como la posición del gobierno. Es verdad. Es verdad, Es tal no hay cual. término medio. Sí. Hemos tenido que aguantarle a Sánchez discursos sobre el liderazgo. Él, que en la política exterior va a remolque de lo más inútil que tienen existencias. Ione Belarra se le viene arriba, cosa natural, y ahora le exige romper relaciones diplomáticas con Israel y llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. Barrunto Santi, que este será el próximo proyecto del novio de Lola Delgado. No te diría Lo yo que quiso no. hacer con Franco muerto, no lo va a intentar con este vivo. Claro. Claro. Bueno, ABC da cuenta de que el PNV condiciona su sí a Sánchez a otras 30 transferencias que no cumplió en la anterior legislatura. Decían: el PSOE se comprometió hace 4 años a 35 traspasos y solo ha completado 5. Hombre, a este ritmo, se concluye, Pedro Sánchez tiene garantizado el apoyo del PNV para 6 investiduras más. Exactamente, porque cada vez que lo chulean lo agradece. Eso es. Son así. Y vuelven a por más. Sí, Andoni, sí. Froilán I de España: pues ha amanecido. Israel ha mostrado con un dron el estado del hospital destruido por un cohete /misil y parece que los daños no muestran esa destrucción total, sino que parecen estar más relacionados con el impacto de un cohete de Hamás que cayó por un fallo en el parking del hospital. Por si dudáis, también ha puesto una foto desde Gaza en la que se ve que los daños no han afectado a los edificios de alrededor del parking, ni a las palmeras que permanecen incólumes, ni hay cráter de la explosión, ni han reventado los cristales de los coches allí estacionados. En este punto no podía faltar Pablo Iglesias para hacernos luz. ¿Por qué casi ningún medio dice que Israel ha bombardeado un hospital? Al revés, casi todos los medios, empezando por el suyo, dicen y mienten que Israel ha bombardeado un hospital. Y ¿Por qué Iglesias? mentira. ¿Por qué Iglesias, que no Mezquita, sino Iglesias? Esto le joroba mucho a él. Se puede llamar Mezquita, al menos, que es un apellido. Pero ¿por qué Mezquitas no dice que han sido los inútiles de la yihad los que han bombardeado su propio hospital? Exacto. A ver, Canal Red, Dark Red. A ver. Bueno, pues ya lo publicita Yolanda Díaz. Esto es un crimen de guerra. El del parking. Esto es del parking. Claro, sí, la comunidad internacional no puede seguir asistiendo a esta masacre contra civiles. Carlos Martínez Gorriarán se preguntaba: ¿vicepresidenta del gobierno de España? No. Agitador antisemita que da por buena cualquier noticia que acuse a Israel y santifique a Hamás. Cualquier ministerio responsable esperaría una información contrastada y suficiente. Un suicidio para España y un negocio para ella.
Bueno. Daniel Rodríguez Herrera lamentaba las 2 varas de medir. Todo el mundo ha estado hablando del bulo de los bebés decapitados durante días y mirando con lupa en el número y calidad de las fuentes que lo corroboraban. Pero lo que dice Hamas va a misa. No solo el hospital, sino también el número de muertos. Dice, ¿de dónde salen los 500 muertos? Algunos lo elevan hasta 1000, hay que decir. 600 vi yo la primera, que el primer número que dio Hamas es 600, los amigos de Hamas lo dejaron en 500 por si acaso, pero ayer yo vi en YouTube, yo no veo televisión porque me pongo enfermo, entonces veo YouTube, y entonces en el canal de Radio Televisión Española decía, Israel aporta, entre comillas, ponía pruebas y ponía comillas. Mira que el general dio toda clase de detalles, con las fotos, con las grabaciones de los terroristas. ¿Por qué pruebas con comillas? Porque ¿quién pone las comillas? Las comillas, ¿quién las pone? Televisión espantosa. Pero esto después de que se sabía y que han podido comprobarlo. Es decir, mienten a sabiendas, ¿eh? Eso es. El Ministerio de Defensa israelí anunció oficialmente durante la tarde del martes que la explosión en el hospital Al-Mimadani es en el centro de la Franja de Gaza que provocó la muerte de entre docenas y cientos de palestinos fue el resultado de un lanzamiento fallido de un cohete de la yihad islámica. Esto no significa nada para Juan Carlos Monedero, que escribía 500 personas asesinadas en un hospital, niños, ancianos, heridos, Israel genocida, y a continuación asesinos, 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 y así hasta 17 veces reproducido. Qué tío, ¿eh? 17. ¿Qué tío? Por el 1917 es homenaje a Lenin, el primer genocida. Y sin cansarse. Sí, sí, bueno, sí. El colofón de todas estas falsedades lo aportaba Agustín Antonetti en la última hora de ayer. En estos momentos se están reportando ataques en la Embajada de Estados Unidos en Líbano, en la Embajada de Estados Unidos en Irak, en la Embajada de Israel en Turquía, en la Embajada de Israel en Jordania, en la Embajada de Francia en Irán, Embajada del Reino Unido en Irán, masivas protestas en Egipto, masivas protestas en Qatar, y todo pinta que mañana será peor. O sea, estas son las consecuencias de estas cosas que largan nuestras descerebradas. Y por cierto, que no se me olvide hablar del general de 4 estrellas que ahora milita en Podemos, Julio el Rojo. Julio el Rojo. También llamado el Alacrano. Sí. Ayer manifestándose, sí, porque su intervención en lo del Alacrán fue gloriosa. Heroica. Bueno, pues allí estaba manifestándose frente a la Embajada de Israel para denunciar el genocidio. Claro. Otro detalle de estos de YouTube que yo ya voy a acabar como tú, cogiendo notas y haciendo, pero no de tontos, de hijos de perra. O sea, en La Vanguardia salen estas manifestaciones antisemitas. Te digo de lo que sube a YouTube La Vanguardia, que pone La Vanguardia y lo sube. Bueno, ola de indignación en Qatar. Como te indignes en contra de Qatar, imagínate la libertad que hay. Ola de indignación, y salen todas las manifestaciones antisemitas del mundo. O sea que Godó también se ha hecho antisemita. También. No falla, ¿eh? Todo empezó con Juliana en el Vaticano. Godó se hace siempre de lo que hay que hacerse. Exactamente. Bueno, pues entonces Gulliver nos sorprendía esta mañana con un registro nuevo. Un soneto que es un homenaje a Lope de Vega. Soneto de repente lo titula. Quiero hacer un soneto al presidente. Para mí, les confieso que es un reto, pues me pongo a pensar en su careto y me viene migraña de repente. Mantendré su desdén vivo en mi mente, pues me ayuda a acabar este cuarteto, afirmando que Pedro es un sujeto que es perjuro, traidor y en todo miente. Los tercetos tendrán un objetivo, completar su veraz definición como un tipo mendaz y destructivo. Lleva al fin el soneto a conclusión. Sumaré que es un tío vengativo, además de que este Pedro es un felón. Oye, ni un error, ¿eh? Ni un error, es perfecto, ni una sílaba, ni un acento, está perfecto. Es magistral. Me encantan los sonetos. Por cierto, traídos a España por un catalán, Boscán,
Boscán de Almogávar, amigo de Garcilaso, que es el primero que los trae de Italia, los de Petrarca, convence a Garcilaso de que hay que hacerlos. Todo viene un encuentro muy bonito de Andrea Navallero, embajador veneciano, con Boscán en la Alhambra, viendo el palais con la época de Carlos I de España. Y entonces su amigo Garcilaso, que ese sí que tenía el don, estaba enamorado de la reina Isabel y de una de sus damas, Isabel Freire, pues le convence de que el soneto es lo que mejor conviene al español, que lo que tiene que hacer es adoptar ese tipo de soneto, que ya lo había intentado un siglo antes Santillana en los sonetos fechos al itálico modo, todo lo dice pero le faltaba el don de la poesía, y Garcilaso, el príncipe de nuestros poetas, lo hizo. Y de ahí viene todo el sonetismo español, viene de ahí, de un catalán que se lo vendió a un señor de Castilla. ¿Qué te parece? Pues me parece una historia fascinante. Claro. Y además yo quiero decir en este punto que no en el soneto, pero sí en los endecasílabos, que son el alma del soneto, fue como yo aprendí a admirar hace ya muchos años a Francisco Umbral. Es que en las columnas que le salían redondas escribía en endecasílabos el tipo. Nunca hacía poesía, porque lo suyo era, pues eso, pero además en decasílabos, no esa cosa poética en prosa que suele ser pringosa. No, es que le salían, bueno, es un tío de Valladolid. O sea, en Valladolid hubo una época en que se hablaba muy buen español. Bueno, muchísimas gracias, Santi, hasta mañana. Pues nada, hasta mañana, que será otro día. ¿Que les duele algo? Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, un mensaje del sector bancario, Rosa. Sí, recordarás, Federico, que la semana pasada hablábamos de cómo evitar un ciberataque. Bueno, pues imaginemos que ya hemos sido víctimas de ese ciberataque. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues hemos recibido, por ejemplo, un mensaje diciéndonos que tu tarjeta está bloqueada. Que, el caso de Europa fue por ejemplo, muy conocido. Que un paquete, pero pueden ser cosas mucho más sencillas, más domésticas. Por ejemplo, que un paquete se ha quedado perdido en una oficina de correos, que ya te han devuelto un impuesto o que alguien ha intentado entrar en tu cuenta. Tú esto lo puedes recibir en tu teléfono móvil. Esto además se llama, te avisan. Sí, esto se llama, fíjate, smishing, y es que quieren usurpar tus datos a través de un SMS, de un mensaje de texto. Los ciberdelincuentes saben que tienen varias fórmulas, se hacen pasar por tu entidad bancaria, por una administración, por una empresa, y lo más común es que te envíen enlaces, por ejemplo, pidiendo que introduzcas tus datos bancarios. Eso nunca se tiene que hacer, no lo hagas. Sobre todo cuando dicen que te ha tocado la lotería. Dice, ha sido usted afortunado con un Porsche. Sí, mándenos sus datos bancarios porque queremos ingresarle legalmente los papeles del coche. No. Oye, ojo, tampoco te descargues aplicaciones, porque también te dicen que te las descargues. Como también pueden intentar suplantar tu identidad a través de un correo o incluso con llamadas telefónicas. Es el llamado phishing, que esto ya es como phishing. Todo, bueno, es que es todo atropelling, atropelling y staffing. Lo más importante es no dar ningún tipo de información, mucho menos la más sensible como son las contraseñas. Y ya sabes, ante cualquier duda o sospecha, lo más seguro es ponerte en contacto con tu entidad por los canales oficiales. El sistema bancario, Federico, como siempre decimos, está contigo. Bueno, después de esta charla con Luis de la Corte Ibáñez tan interesante y con nuestro Javier Arias Borque, que se lo sabe todo, la verdad es que esos dos asuntos, la inmigración ilegal y el islamismo, cada vez más unidos. ¿Cómo no? Sí, yo comentaba lo de Manchester, pero ayer, el tema de Guada. Era un reportaje sobre Malmö, en Suecia. Bueno, no sabes, Peshawar, según la hora, no sabes si estás en Oriente o en Occidente. Y claro, es gente que no solamente no se ha integrado, es que de vez en cuando veías una de esas suecas asombrosas en minifalda al lado de 14 tías con una alfombra en la cabeza, que no sabes lo que son,
dices, bueno, algo está pasando aquí. O sea, si esto era Suecia, ahora ya no lo es. No sabemos lo que es. Y es evidente. Y luego encima la policía que se quiere ir, tremendo. O sea que los oyentes seguro que les habrá interesado esta entrevista, porque además plantea no un problema actual, el problema de los próximos años. Es un problema futuro. Sí. Y estamos muy pendientes, en 2 horitas, en un par de horas arranca en el Senado la Comisión de las Comunidades Autónomas. Queremos insistir, se ha equivocado el Partido Popular con esta estrategia, y más allá de que se haya equivocado o no, Federico, deberían estar obligados los senadores, los diputados, los presidentes autonómicos, los miembros del Gobierno a asistir cuando haya un pleno, cuando haya una comisión. Para cobrar. Y para dar sobre todo sus explicaciones y rendir cuentas ante la ciudadanía. Al final es la sede de la soberanía nacional. ¿Debería ser obligatorio? ¿Debería haber algún tipo de reforma para que esto se cumpla? Sí. El teléfono de todos los días, 648 91 92 60. Bueno, hoy tenemos a Carlos Cuesta y a Julián Quirós, que vendrá con nosotros a Valencia. Sí, estaremos mañana viernes, el viernes que viene estaremos allí en el Ateneo. Vamos a la tertulia. Es la mañana. Es radio.